Hola. En primer lugar, quiero agradecer a Laboratorios Menarini y al programa Todo Corazón Plus la amable invitación para participar en este primer simposio de pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y quiero además agradecer esta iniciativa, que es una iniciativa de enorme interés y encaja y va en la línea de la sensibilidad de la compañía Menarini y de su programa de Todo Corazón en la formación y en la ayuda al paciente. Gracias de corazón, Menarini, por hacer esta actividad. Y el tema que me han pedido que aborde es qué es la hipertensión y cómo lograr las metas del tratamiento. Hacer una presentación para pacientes no siempre es fácil porque nosotros los médicos estamos habituados a hablar en el lenguaje entre médicos. Así que permítanme que intente hacerlo de la forma lo más cercana posible y si en algo no acaban de comprenderme, pues estaré encantado luego en podérselo aclarar de forma puntual. Bien, ¿qué es la hipertensión arterial y cómo lograr las metas de tratamiento? Fíjense que no hace tanto tiempo que la hipertensión se viene tratando. Les pongo dos frases realmente históricas de dos grandes líderes en el mundo de la hipertensión, en el mundo de la enfermedad cardiovascular. Paul White probablemente fue en su momento el auténtico dios de la enfermedad cardiovascular y de la cardiología, y en 1931 decía: la hipertensión podría ser un importante mecanismo compensador que no deberíamos corregir, incluso aunque pudiéramos hacerlo. Hay, unos meses más tarde, decía también: el mayor peligro para un hombre con la presión arterial alta es descubrir que la tiene, porque entonces seguro que algún necio intenta reducirla. Es decir, hace menos de 100 años, que es relativamente poco para la historia de la humanidad, pensábamos que la hipertensión era un mecanismo de defensa para conseguir que la sangre llegara sobre todo a nuestro cerebro en las personas más mayores, en las personas más ancianas. Y bajar la presión arterial podía ser desfavorable. Por tanto, no hace tanto tiempo que tratamos la hipertensión arterial. Y la realidad es que cuando se ha ido avanzando en el conocimiento de la hipertensión arterial, estamos viendo cómo la hipertensión está aumentando claramente en todo el mundo. Vean la prevalencia de hipertensión en el mundo. Este es un trabajo ya muy clásico, probablemente un tanto anticuado, y las cifras hoy en día serían mucho mayores, pero estamos hablando de prevalencias de hipertensión que están en torno al 45% de la población adulta. De hecho, esta es una captura de pantalla de una información que apareció hace año y medio en mi país y decía la página Sanidad: el número de personas con hipertensión se ha duplicado en todo el mundo en los últimos 30 años, alcanzando ahora los 1.200 millones. Es decir, estamos ante una entidad cada vez más frecuente y seguro que ustedes, los que me escuchan, o son ustedes hipertensos o seguro que tienen un familiar que es hipertenso, porque la prevalencia de hipertensión, es decir, la frecuencia con la que aparece la hipertensión en nuestras vidas, es extremadamente frecuente y además cada vez más frecuente, es decir, la frecuencia de aparición de hipertensión cada vez sigue siendo más alta. Como antes les he puesto unos datos antiguos, me voy a unos datos más modernos. Estos son las estadísticas de Estados Unidos del 2023 y vean cuál es la prevalencia de hipertensión, es decir, la frecuencia en la que aparece la hipertensión en Estados Unidos en los diferentes grupos de edad. Quiero destacarles a la izquierda, en la gráfica, cómo hombres y mujeres aumentan la frecuencia de aparición de hipertensión según aumenta la edad. La hipertensión está muy relacionada con la edad. A más edad, mayor porcentaje de pacientes hipertensos. Y de hecho, fíjense que los pacientes mayores de 75 años, hasta un 80%, tanto varones como mujeres, 80% de la población de Estados Unidos por encima de 75 años son hipertensos. Por tanto, es una entidad de una enorme frecuencia. Y sin embargo, a pesar de ser una entidad enormemente frecuente y por tanto muy bien conocida, tiene algunas deficiencias como es un inadecuado control. Muchos pacientes hipertensos están sin saber que son hipertensos y muchos pacientes hipertensos que están tomando medicación, sin embargo, no están bien controlados. Así que estamos ante un problema de salud pública realmente muy relevante. Y seguro que a ustedes les han dicho muchas veces sus médicos: ojo con la presión arterial alta porque es muy peligrosa. Y es muy peligrosa porque realmente puede producir complicaciones que luego revisaremos. Pero antes de entrar
en la profundidad de las complicaciones que puede producir la hipertensión, lo primero que deberíamos decir es, oiga, ¿qué se conoce por hipertensión? Y uno podría utilizar dos definiciones. Uno, la de la Organización Mundial de la Salud, que dice que es la elevación persistente de la presión arterial sistólica y o diastólica en las arterias, por encima de los límites considerados como normales. Y esta definición tiene un pequeño defecto, y es, ¿qué consideramos normales? Porque probablemente las cifras de presión arterial que considerábamos normales hace 20 años no tienen nada que ver con las que consideramos hoy. Así que me quedo con la segunda definición, que es mucho más interesante y probablemente mucho más práctica. Pickering define la hipertensión hace ya unos cuantos años como el nivel de presión arterial cuyo estudio y tratamiento proporciona más beneficio que daño. Este sí que nos puede adaptar a que las cifras de presión arterial se puedan ir modificando en el tiempo y a lo mejor cifras que antes no considerábamos que eran hipertensión, hoy sí las consideramos porque sabemos que tratando esas cifras obtenemos mejor beneficio. Y eso, desde el punto de vista práctico, para las sociedades europeas de cardiología y de hipertensión, se reconoce que hipertensión es la elevación persistente de la presión arterial por encima de 140 y por encima de 90, o por encima de 90. Es decir, puede ser una presión arterial por encima de 140 o una presión arterial por encima de 90, y en ambos casos se hablará de hipertensión. Y fíjense que aquí ya nos encontramos con la primera discrepancia. Les he dicho que estas son las cifras en las que las sociedades europeas consideran hipertensión. Sin embargo, las sociedades americanas, en las guías más recientes, consideran hipertensión por encima de 130 y o por encima de 80. Diferentes umbrales para considerar hipertensión, basados en diferentes estudios que se han interpretado de una manera u otra. Ustedes apliquen lo que su médico les dice. Si siguen las guías de la Sociedad Americana de Cardiología, American College, American Heart, les dirán que la hipertensión está en cifras de presión arterial por encima de 130 y o por encima de 80. Si siguen las guías europeas, que yo creo que, en mi opinión, son mejor adaptadas al mundo real, su médico le dirá que si usted es hipertenso, si tiene la presión arterial por encima de 140 y o por encima de 90. Quédense con cualquiera de las dos alternativas, porque ninguno de los médicos que le diga una cosa u otra está equivocado. Ambos están en lo cierto y según las guías que sigamos tendremos un diferente concepto de lo que es la hipertensión. ¿Y por qué es importante la hipertensión? ¿Solamente porque es una cifra alta y porque es muy frecuente? No solamente por eso, es importante porque es el primer factor de riesgo modificable sobre la carga de enfermedad cardiovascular. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno entiende diferentes factores de riesgo que influyen en la carga de enfermedad cardiovascular, el primero de largo es la hipertensión, y eso lo ha sido históricamente. Fíjense, estos son datos en los que se refiere la evolución de esos diferentes factores de riesgo para la carga de enfermedad cardiovascular, y en el año 90 el primero era la hipertensión, y en el año 2019, 20 años más tarde, o para ser exacto, casi 30 años más tarde, la hipertensión seguía siendo también el primer factor de riesgo. Y probablemente lo sea en el 2029 y en el 2049, porque la hipertensión es tan frecuente que cuando uno ve la influencia que tiene la hipertensión sobre la carga de enfermedad cardiovascular, se da cuenta que es el factor de riesgo más importante, es el que más contribuye a producir complicaciones cardiovasculares. Esto se ha visto históricamente e, insisto, se seguirá viendo seguramente a lo largo de los años. Así que estamos ante el primero de los factores de riesgo en cuanto a influencia para producir enfermedad cardiovascular. Y ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de la hipertensión? La consecuencia de la hipertensión es un problema de los vasos, pero ¿afecta igual a todos los vasos, a todas las arterias? La respuesta es no. Seguro que ya saben ustedes que hay arterias que son más susceptibles, o órganos que son más susceptibles al daño de la hipertensión. Así, por ejemplo, podemos ver la afectación del sistema nervioso central, y la hipertensión es una causa muy frecuente de desarrollo de ictus isquémico,
de desarrollo de demencia a lo largo del tiempo o de desarrollo incluso de hemorragias que pueden ser mortales en una altísima proporción de casos. La hipertensión afecta especialmente a los vasos del cerebro, produciendo estas complicaciones. Pero también afecta a otros vasos, como son los vasos del corazón. También afecta al corazón y la afectación cardíaca de la hipertensión se puede dar en forma de hipertrofia ventricular izquierda, que es una consecuencia de la presión arterial elevada durante mucho tiempo, o incluso enfermedad coronaria, el infarto agudo del miocardio, la insuficiencia cardíaca, la presencia de arritmias o incluso hasta la muerte súbita. Corazón, cerebro. El riñón es otro de nuestros órganos blancos que se ve afectado por la hipertensión, de forma que es frecuente que la hipertensión produzca una esclerosis del glomérulo y la hipertensión puede estar muy relacionada con la afectación del riñón, produciendo un deterioro de la función renal y a su vez el deterioro de la función renal produce un círculo vicioso aumentando el grado de hipertensión. Hemos hablado, insisto, primero de cerebro, segundo de corazón, tercero de riñón, y existen también otras repercusiones, quizá de menor entidad, de menor calado, pero no por gravedad, sino por menor frecuencia, pero también hay que tenerlas presentes. Por una parte, la retinopatía hipertensiva, la afectación de la retina, de las arterias de la retina, que puede llegar incluso a la ceguera. Afortunadamente, esta complicación ya es menos frecuente hoy en día porque se trata mejor la hipertensión, pero hace no tanto la ceguera como causa de la retinopatía hipertensiva era una patología enormemente importante. Y otras complicaciones graves como son los aneurismas de la aorta o incluso la disección, la rotura de la aorta, que es una entidad potencialmente mortal, o la arteriopatía periférica, la lesión de las arterias que mandan la sangre a los pies y puede llegar a producir una necrosis. Vean este caso de un pie en el cual se ha producido la muerte celular por falta de riego en el dedo gordo del pie al tener enfermas las arterias que mandan la sangre a los pies. Pues bien, esta es la historia de la enfermedad cardiovascular y esto es por qué la historia de la enfermedad cardiovascular es importante en relación con la hipertensión. Este es un continuo cardiovascular que fue descrito hace ya unos cuantos años y tuvo un enorme éxito porque hablaba de cómo se va evolucionando la enfermedad desde las alteraciones en los genes y en los estilos de vida hacia la aparición de factores de riesgo cardiovascular, a la aparición de lesiones orgánicas y al desarrollo de enfermedad cardiovascular avanzada hasta llegar a la muerte. Pues bien, quiero señalarles que en todas estas fases, en todos estos procesos, la hipertensión juega un papel muy importante. Desde el principio hasta el final de la enfermedad cardiovascular, la hipertensión tiene un papel protagónico y, por tanto, el tratamiento antihipertensivo va a ser muy importante para intentar frenar esta evolución y para hacer que esta progresión desde los factores de riesgo a la muerte sea lo más lenta posible e incluso seamos capaces de frenarla en algunos estadios. Así que la hipertensión es una entidad de una enorme importancia, como les vengo señalando desde el principio. ¿Y cómo repercute la hipertensión en cuanto a ser causa de muerte? Pues fíjese, este trabajo es muy antiguo, recoge más de 1 millón de sujetos, pero es tan bonito que yo creo que expresa muy bien la importancia de la hipertensión. Vean cómo según aumenta la presión arterial sistólica, esta es la gráfica para la presión sistólica, vean como digo, cómo según aumenta la presión sistólica, aumenta la probabilidad de una muerte de origen coronario. Y eso tiene una relación lineal de forma que a mayor presión arterial, mayor probabilidad de muerte. Indudablemente, según aumenta la edad, las posibilidades de tener mortalidad por causa coronaria van a ser mayores. Por tanto, vamos a ver unas tendencias claras a un aumento de riesgo según aumenta la presión arterial y según aumenta la edad. Y esto es válido para la presión sistólica y es válido para la presión diastólica. Por tanto, la consecuencia de la presión arterial sistólica o diastólica elevada es un aumento de posibilidades de morirse del corazón, pero también de morirse de un problema cerebrovascular. Estas gráficas son idénticas para el problema del ictus o el accidente cerebrovascular, que también es una complicación enormemente importante en la hipertensión arterial.
Y llegado a este punto, creo que sería importante discriminar cuáles son los datos de clasificación de la presión arterial. Y como les digo, hay algunas diferencias entre la sociedad europea y las sociedades americanas. Les repito que las sociedades americanas consideran hoy en día hipertensión por encima de 130-80 y las sociedades europeas por encima de 140. Pues bien, yo como europeo que soy y como español que soy, les traigo lo que las guías europeas dicen, que yo creo que por otra parte es lo más reconocido. ¿Cuándo consideramos hipertensión? Pues lo consideramos por encima de 140-90. Y si tenemos de presión arterial sistólica entre 140 y 159 o de diastólica entre 90 y 99, estaremos hablando de hipertensión grado 1. Si las cifras son más altas, 160, 179 o 100, 109, hablaremos de hipertensión grado 2. Y si son aún más altas, una hipertensión muy grave sería aquella que tiene una presión arterial sistólica igual o mayor a 180 y una presión diastólica igual o mayor a 110. Llamaremos presión óptima, es decir, la presión ideal, a una presión sistólica por debajo de 120 y una presión arterial por debajo de 80. Y en este rango estamos moviéndonos entre lo que consideramos por Europa presión normal, no óptima, pero normal, que sería 120, 129 y 80 y 84, y la que consideramos presión normal alta, que sería 130, 139, 85, 89. Fíjense que aquí está el punto de discrepancia con las sociedades americanas. Nosotros en Europa consideramos que esta es una presión normal alta, es decir, que aumenta el riesgo sobre la presión normal, pero no tan grave como ser hipertensos. Sin embargo, los americanos ya consideran que estas son cifras de hipertensión. Y les he dejado para final una entidad que tiene características propias y que es una entidad enormemente importante e interesante, y es lo que llamamos presión arterial sistólica aislada. ¿Qué llamamos a la presión sistólica aislada? Aquella que tiene la presión sistólica elevada, por encima de 140, y la diastólica por debajo de 90, es decir, presión sistólica alta y presión diastólica baja. ¿Por qué les digo que es una entidad con características propias? Porque es la presión arterial característica de los sujetos ancianos, que por otra parte son los sujetos más hipertensos, donde más hipertensión hay. Por tanto, esta entidad es de un enorme interés desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista del tratamiento. Si estamos hablando de la importancia que tiene la hipertensión, hay un punto que es crucial. Para diagnosticar hipertensión, lo que tenemos que hacer es medir la presión arterial. Eso es algo intuitivo y que no merece ningún comentario. ¿Cómo se tiene que medir la presión arterial? ¿Basta con tomar la presión arterial de cualquier manera? No. La presión arterial tiene que tomarse siguiendo unas normas, como por ejemplo evitar la ingesta alcohólica en la hora previa, como por ejemplo evitar la ingesta de café también en la hora previa y también evitar el consumo de tabaco, porque todos estos factores pueden elevar la presión arterial. Y el paciente tiene que encontrarse en una situación relajada, cómoda, y en una situación en la que el manguito de presión arterial esté a la altura del corazón. Paciente relajado, paciente sentado, con la presión arterial tomada en el brazo. Fíjense que les pongo una diapositiva antigua, porque estos eran los aparatos de presión arterial que teníamos antes, que utilizaban mercurio y hoy en día están prohibidos por el problema que puede generar el mercurio. Pero la imagen es muy expresiva. Sujeto tranquilo, sujeto relajado, a poder ser 2-3 minutos de relajación previa a la toma de presión arterial, y en esas condiciones podremos tomar la presión arterial. Si no tomamos en estas condiciones la presión arterial, las cifras que tomamos pueden ser engañosas. Eso de ir corriendo y tomar la presión arterial nos puede dar, insisto, cifras que son engañosas. Y de hecho, para diagnosticar la hipertensión no basta con que un día vayan ustedes al médico y ese día la presión arterial esté alta. Hombre, si la presión arterial es extraordinariamente alta, a lo mejor valdría para el diagnóstico, pero la forma de llegar al diagnóstico de hipertensión arterial es tomando más de una medición de presión arterial. Aquí está cómo se debe tomar la presión arterial para llegar al diagnóstico de hipertensión. Quédense con la idea de que tiene que haber más de una visita y más de un momento en que la presión arterial sea alta para que tengamos claro que el paciente es hipertenso. Pero hay un aspecto muy importante, y es que en los últimos años la hipertensión ya no es diagnosticada simplemente con la toma de presión arterial en el consultorio, sino hay otras formas de medir la presión arterial, que además, por otra parte, son seguramente mucho más reproducibles y mucho más
prácticas desde el punto de vista de la vida del paciente. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a tomar la presión arterial fuera de la consulta, es decir, en el medio extra facultativo, extraclínico, el medio ambulatorio, el medio domiciliario. ¿Cómo se puede tomar la presión arterial de forma ambulatoria? Pues hay dos procedimientos para tener las cifras de presión arterial en el medio ambulatorio. Uno, la monitorización ambulatoria de la presión arterial, es decir, la colocación de un aparatito que nos va a medir la presión arterial durante 24 horas. Esto se hace aplicándoles a ustedes un manguito y poniéndose su manguito para que le tome la presión arterial del apartillo durante 24 horas, evidentemente haciendo una vida completamente cotidiana, es decir, su vida normal, y vamos a ver cómo es la presión arterial durante 24 horas, incluyendo cifras nocturnas, que de otra manera no tendríamos, evidentemente, porque ningún médico va a ir a tomar la presión arterial a las 4 de la madrugada a un paciente que está dormido. Pues bien, esto nos da una información muy interesante, y la otra forma de medir la presión arterial en el medio extra, digamos, médico, en el medio ambulatorio, es la toma de presión arterial en casa, es decir, con un aparato de presión arterial, que eso sí, ha de ser un aparato homologado y de calidad suficiente para que sea fiable, uno se puede tomar la presión arterial en casa. Pero hay un aspecto muy importante. Hablemos de la presión arterial ambulatoria o hablemos de la presión arterial en casa. Cuando nosotros estamos hablando de estos procedimientos, sabemos que la presión arterial es un poco más baja que en la consulta, porque todos conocemos que cuando vamos al médico tenemos una tendencia a tener un cierto estrés que nos sube la presión arterial. Ese efecto que habrán oído de bata blanca. Pues bien, ¿por qué les digo esto? Pues porque para considerar hipertensión en el medio ambulatorio no estaremos considerando 140, sino 135 durante el día o durante la noche 120 y durante las 24 horas 130. Es decir, les quiero decir aquí con esto que el umbral en el cual consideramos hipertensión, cuando tomamos la presión arterial de forma ambulatoria 24 horas, baja sobre la presión arterial que tomamos en el consultorio, tanto la sistólica como la diastólica. Obviamente no se tienen que aprender esto, pero sí tienen que saber que cuando se toman la presión arterial fuera del consultorio, ya una presión arterial de 140 es más importante que la presión arterial de 140 tomada en el consultorio. Y cuando tomamos la presión arterial en casa, es decir, si ustedes se miden la presión arterial en unas condiciones relajadas y en unas condiciones idóneas, pues entonces estaremos hablando de hipertensión por encima o igual a 135 o por encima o igual a 85. En definitiva, ¿qué les dice esta diapositiva? Que no es lo mismo la presión arterial en el consultorio que fuera del ambiente del consultorio. Y cifras de presión arterial de 135 fuera del consultorio pueden ser importantes para diagnosticar hipertensión. Lo cierto es que las guías de hipertensión discrepan en algunos aspectos, como os he comentado en la definición de hipertensión. Se lo vuelvo a traer aquí, guías de la Sociedad Europea de Cardiología y Sociedad Europea de Hipertensión, guías de la Sociedad Americana, American College of Cardiology o American Heart Association, diferentes puntos de corte. Pero hay una cosa en la que sí que están de acuerdo ambas, y es que el objetivo de la presión arterial debería ser preferiblemente por debajo de 130 y por debajo de 80. Es decir, el objetivo es buscar una presión arterial lo más bajita posible. Pero sin que la presión arterial sea demasiado baja, porque cuando bajamos demasiado la presión arterial, sobre todo en sujetos ancianos, podemos tener complicaciones. Y quédense con la cifra mágica de 120 milímetros de mercurio. En general, y este es el esquema del tratamiento, que por supuesto no me voy a parar en explicárselo porque tampoco tendría mucho sentido, pero sí que quédense con el concepto de que bajar la presión arterial sistólica por debajo de 120 puede ser peligroso. Por tanto, lo obligado es por debajo de 140, lo deseable por debajo de 130 y lo que se debe evitar es que esté por debajo de 120. Y en cuanto a la diastólica, pues podríamos decir lo mismo, lo obligado por debajo de 90, lo deseable por debajo de 80 y lo que no debe ocurrir es que esté por debajo de 70. Ese es un resumen de lo que podría escenificar esta lámina. Y por último, nos vamos al tratamiento. Miren, la causa de la hipertensión, lo que nosotros en medicina llamamos etiología de la hipertensión, nos dice que la mayor parte de los hipertensos, el 90% de los hipertensos, llamamos hipertensos esenciales. ¿Qué quiere decir este término? Pues quiere decir que somos unos ignorantes, que no sabemos cuál es la causa de la hipertensión.
Hay diferentes factores que intervienen, ambientales, fetales, genéticos, que nos marcan que ya seamos hipertensos. Y como digo, la gran mayoría, la casi totalidad de los hipertensos somos o son hipertensos esenciales. Es decir, no se conoce la causa de su hipertensión. ¿Qué podemos hacer con esta hipertensión? No vamos a poder curarla. No vamos a poder curarla, y eso tengan ustedes claro. La hipertensión muy raramente se cura, por no decir casi excepcionalmente, pero sí controlarla. Si podemos bajar la presión arterial a límites normales con medicación y con cambios de estilo de vida. Y luego está una hipertensión que es menos frecuente, que solamente es el 10%, que es la hipertensión secundaria. ¿Qué tiene de importancia esta hipertensión? Pues la importancia de esta hipertensión es que si podemos identificarla, podemos curarla, porque podemos ver determinadas enfermedades que tratando esas enfermedades se puede curar la hipertensión. Y la hipertensión secundaria puede ser diferentes formas de patologías en diferentes puntos. Y según la edad, la Sociedad Europea de Hipertensión, en sus últimas guías que se publicaron el año pasado, nos dice cuáles son las más frecuentes. No voy a entrar con ello en detalle, pero sí que sepan que la hipertensión secundaria tiene diferentes causas según la edad en la que estemos identificando la presencia de hipertensión. Y vamos ya al tratamiento. El tratamiento de la hipertensión no solamente son las pastillas. Las pastillas, por supuesto, son súper útiles. Pero ojo, tengan presente que hay una serie de cambios de estilo de vida que son imprescindibles y obligatorios en cualquier sujeto. Son obligatorios en la gente normotensa, es decir, la gente con presión normal, con presión arterial normal, para no hacerse hipertensos, y son todavía más obligados en los pacientes hipertensos para controlar su presión arterial. Dejar el tabaco, por favor. El tabaco es el enemigo público número 1 de la salud cardiovascular. El tabaco aumenta la prevalencia de hipertensión, además de un montón de cosas que conocen muy bien. Abandonemos el tabaco de nuestra vida. Segundo, reducir el consumo de alcohol. El alcohol tiene un factor muy importante para aumentar la presión arterial. Podemos ser hipertensos que si consumimos mucho alcohol es posible que no logremos un buen control a pesar de mucha medicación. El control de peso. Evitemos la obesidad. La dieta sana. Evitemos la dieta hipercalórica, dieta que por cierto es muy frecuente en el continente americano. Nosotros en Europa y concretamente en España tenemos una dieta que es la dieta mediterránea, rica en vegetales, rica en verduras, rica en legumbres, rica en pescados, que es mucho más sana, rica en fruta también, por supuesto, en lugar de la dieta americana que es rica en grasas insaturadas que son enormemente peligrosas. Una dieta sana va a ser muy importante para un buen control de la presión arterial. Y, por supuesto, el ejercicio físico. Evitemos el sedentarismo, evitemos el sentarse viendo la televisión una y otra hora. ¿Y esto se lo digo de forma gratuita? Pues no se lo digo de forma gratuita, se lo digo porque se ha demostrado que de estos cambios de estilo de vida producen una bajada de presión arterial muy importante, incluso le diría que en algunos casos más importante que ninguna medicación antihipertensiva. Fíjense que la pérdida de peso puede llevar a hacernos perder hasta 20 milímetros de presión sistólica. Es decir, un paciente de 160 milímetros de presión sistólica se puede ir a 140 milímetros de presión sistólica. Es decir, de 16 podemos pasar a 14 si bajamos de peso de forma importante. Y eso no lo consiguen ni siquiera los fármacos antihipertensivos. Y ese es el máximo que se puede obtener con la pérdida de peso, pero aquí tienen el ejercicio, la restricción de sal, la dieta DASH, que es una dieta básicamente como la mediterránea que utilizamos en España, o la reducción del alcohol. Por tanto, insisto, los cambios de estilo de vida son fundamentales porque producen un efecto muy benéfico sobre la reducción de la presión arterial. Pero este esquema se lo pongo directamente para darles a entender cómo la fisiopatología de la hipertensión es compleja. Si decíamos que no sabíamos cuál era la causa de la hipertensión, sí sabemos los mecanismos que pueden intervenir en la hipertensión. Y esos mecanismos son diferentes y son variados. Y por tanto, esos mecanismos nos pueden ayudar a comprender el efecto positivo de determinados fármacos antihipertensivos. Este esquema lo que nos quiere decir es un esquema que proviene de las últimas guías publicadas del año pasado. Como digo, diferentes factores intervienen en el desarrollo de la hipertensión. Y aquí tenemos un esquema general de cómo hay dos puntos fundamentales sobre la presión arterial. Uno es el gasto cardíaco y otro las resistencias periféricas. Obviamente no les voy a explicar estos detalles, pero sí quiero que conozcan
que hay algunos sistemas que son muy importantes. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático, ese que nos hace que nos aceleremos la frecuencia cardíaca, ese que nos hace que nos aumente la presión arterial con el estrés, y ese sistema, si produce hipertensión, evidentemente es fácil intuir cómo bloqueando ese sistema podremos ser capaces de reducir las cifras de presión arterial, de tratar la hipertensión. Este sistema da lugar a que se hayan desarrollado fármacos beta bloqueadores, esos que acaban en OL, en LOL, propanolol, atenolol, bisoprolol, nebivolol. Todos estos fármacos que acaban en LOL, esa terminación es característica de los beta bloqueadores y actúan sobre este sistema. Pero la fisiopatología de la hipertensión arterial tiene otros sistemas, como es el sistema renina-angiotensina. Y este sistema son un sistema en el cual se produce también una elevación de la presión arterial. Y este es el sistema que da lugar a dos familias de fármacos fundamentales. Los IECAS, que son aquellos que acaban en los fármacos en pril, por ejemplo, enalapril, captopril, zofenopril, o los fármacos ARA2, que son aquellos que acaban en sartán, como por ejemplo los sartán, irbesartán o olmesartán. Estos son fármacos que actúan sobre este sistema renina-angiotensina. Y este sistema, por tanto, bloqueándole seremos capaces de tratar la hipertensión. O hay fármacos simplemente que lo que hacen es vasodilatar, como por ejemplo los calcioantagonistas. Y los calcioantagonistas producen una vasodilatación, reduciendo las resistencias periféricas, y así tenemos las pidinas, amlodipina, lacidipina o lercanidipina, son fármacos que nos van a bajar la presión arterial. Fíjense la cantidad de antihipertensivos que se han desarrollado desde el principio de los 40, en los cuales se empezó a tratar la hipertensión. ¿Recuerdan mi primera lámina que les decía que en el 31 no se trataba la hipertensión? Pues a partir de los años 40 empezaron a aparecer diferentes fármacos antihipertensivos y se empezó a demostrar cómo bajando la presión arterial somos capaces de mejorar el pronóstico de los pacientes. Y se siguen desarrollando fármacos antihipertensivos. Como curiosidad les diré que hice esta lámina para saber cuántos antihipertensivos teníamos en mi país en el 2029. ¿Saben cuántos antihipertensivos tenemos en el Vademecum, es decir, en la guía de antihipertensivos en el 2029? 57 medicamentos en monoterapia y 40 en combinaciones. 97 antihipertensivos, es decir, casi 100 medicamentos antihipertensivos. Si a eso le sumamos que cada uno de estos antihipertensivos puede tener diferentes nombres comerciales de diferentes laboratorios farmacéuticos, estaremos hablando de 300, 400 antihipertensivos disponibles. Por tanto, tenemos muchas herramientas antihipertensivas. Y dicho esto, si hemos pasado de los cambios de estilo de vida y vamos a requerir medicación antihipertensiva, ¿cuál es la clave para la elección del antihipertensivo? Pues miren, lo más importante es esta frase que les pongo aquí. Todas las clases de fármacos existentes son apropiados para el inicio y el mantenimiento del tratamiento antihipertensivo. Es decir, lo importante es bajar la presión arterial. Lo bajen con lo que lo bajen. La medicación antihipertensiva que les va a suministrar o que les va a prescribir su médico, seguro que es acertada porque va a bajar la presión arterial. Y lo que hay es que tomársela, porque eso va a producir una bajada de presión arterial y una mejoría del pronóstico. Eso sí, si tenemos varios antihipertensivos, podremos elegir el que más se adecua a nuestro perfil. Es como el que se viste para cualquier ocasión. Lo que tiene que hacer es ponerse la ropa, pero según vaya a salir de fiesta, vaya a ir a una cena con unos amigos o vaya a hacer deporte, la ropa que se pone es diferente. Todas son para vestir, pero indudablemente las hay más adecuadas para una o para otra. Pues eso es lo que tenemos que hacer con el antihipertensivo, elegir cuál es el mejor medicamento para cada uno de nuestros pacientes, elegir su médico elegirá cuál es el medicamento más adecuado para su condición clínica, para su condición como paciente y elegirá el que sea más interesante. Pero bien sabido que, insisto, lo más importante es que se le baje la presión arterial. Y nosotros, en medicina, pues tenemos una serie de perfiles, de forma que tenemos la foto del paciente que tiene determinadas patologías o determinadas características y nos hace ir preferiblemente a unos fármacos u otros. Y los tenemos bien establecidos desde hace unos cuantos años. Como digo, su médico seguro que elegirá el medicamento antihipertensivo que mejor se adapte a su situación.
Y voy acabando con esta diapositiva muy interesante. Fíjense, en los primeros años del siglo XXI, en la primera década del siglo XXI, pudimos observar cómo hubo un incremento de control de la presión arterial. Las barras azules representan control de presión arterial, es decir, cuántos pacientes hipertensos tenían bien controlada la presión arterial, y en Estados Unidos en el 2001 era en torno al 29% y en el 2010 en torno al 47%. Esto que ocurrió en Estados Unidos ocurrió en otro país como Canadá, ocurrió también en mi país, en España. Y nosotros publicamos este artículo diciendo, oiga, está mejorando claramente el control de la presión arterial. ¿Cuáles son las causas para esa mejoría del control de la presión arterial? Pues son múltiples, pero hay una que es común a todas ellas: el aumento del tratamiento combinado, es decir, el aumento de las combinaciones de medicamentos. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que la mayor parte de los hipertensos no se va a poder controlar con un solo medicamento y va a tener que utilizar combinaciones. De forma que las guías de la Sociedad Europea de Cardiología y Sociedad Europea de Hipertensión reconocen que en la mayor parte de los hipertensos el paciente va a tener que tomar dos medicaciones. Dos medicaciones que preferiblemente deben ir en un solo comprimido. Y entonces estaremos hablando de combinaciones de un IECA o un ARA2 con un calcio antagonista o un diurético. Solo algunos sujetos que son de muy bajo riesgo y son jóvenes y con presión arterial no muy alta, o aquellos pacientes que son ancianos o frágiles, pueden ir directamente a la monoterapia. La gran mayoría de pacientes hipertensos hoy en día se recomienda que vayan directamente a la combinación de fármacos. Esto lo dicen las guías europeas de cardiología, de hipertensión. Esto lo dicen las guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión, que en este caso ellos dan preponderancia a la combinación con calcio antagonista, y esto dicen las últimas guías de la Sociedad Europea de Hipertensión, las del año pasado, que nos vuelven a decir lo mismo. Es decir, lo que les quiero dejar a ustedes claro es que si su médico les recomienda una terapia combinada, por favor, háganle caso, porque la terapia combinada, es decir, la combinación de más de un medicamento, es la mejor forma de tratar la hipertensión en la mayor parte de los casos. Y la mayor parte de los pacientes van a requerir justamente, como digo, esta combinación de medicamentos. Y es fácil intuir por qué. Porque si nosotros hemos dicho que hay muchos mecanismos que intervienen en el desarrollo de hipertensión, pues si nosotros vamos a diferentes mecanismos, obviamente tendremos mucho más éxito que si vamos a un solo mecanismo. Por tanto, el objetivo del tratamiento antihipertensivo al final va a ser reducir la mortalidad y la morbilidad cardiovascular. Y para su consecución es necesario dos cosas muy importantes, que es la medición adecuada de la presión arterial y el control de los factores de riesgo. Y esta es mi última diapositiva, mi última lámina, en el cual quiero traerles un concepto que es interesante. Habrán oído hablar de lo que es prevención primaria y prevención secundaria. La prevención primaria es la prevención de los pacientes que ya tienen factores de riesgo, por ejemplo, pacientes hipertensos, por ejemplo, pacientes que tienen el colesterol elevado, por ejemplo, pacientes que tienen diabetes. En estos pacientes, ustedes, si son los que me están escuchando, hay que hacer un control de esos factores de riesgo y unos cambios de estilo de vida que son fundamentales y, por supuesto, añadir medicación. Y simplemente con el hecho de que aparezca un evento cardiovascular, uno se puede ir a lo que llamamos prevención secundaria. Es decir, nosotros podemos ir hipertensos durante un tiempo y estaremos en prevención primaria. Si nosotros tenemos un infarto de miocardio, tendremos, por tanto, que pasar a la fase de prevención secundaria. Y esta es muy importante porque un paciente que ya ha tenido un evento cardiovascular es el paciente que más probabilidades tiene de tener un evento cardiovascular. Cuando uno habla y cuando yo me remito a mis pacientes y les digo que cuando han tenido un infarto tienen que cuidarse, habitualmente los pacientes se cuidan, habitualmente toman la medicación, frecuentemente cambian de estilo de vida y ese control de factor de riesgo es más sencillo. Porque ya han visto que el no cuidarse tiene consecuencias. Por tanto, la prevención secundaria suele ser más exitosa desde el punto de vista de seguimiento del paciente. En la prevención primaria, es decir, en aquellas personas, en aquellos sujetos que son obesos, que tienen la presión arterial alta, que tienen el colesterol alto o que fuman, uno parece que no se da cuenta de la importancia que pueden tener y es fundamental el tratarlos y el controlarlos adecuadamente. Pero todavía quiero ir un paso adelante. Lo más importante, aún más importante, es lo que llamaríamos prevención primordial, es decir, esa prevención para evitar
que aparezcan factores de riesgo. Esa prevención que está en la base de la educación de nuestros niños, incluso de la legislación que nos pueda permitir a lo mejor prohibir el uso del tabaco o evitar los productos que tengan una cantidad exagerada de grasas saturadas. Esta es la estrategia de futuro, eso es lo que está trabajando todas las sociedades y deben trabajar las sociedades para mejorar la salud cardiovascular. La prevención primordial ha de ser lo más importante para evitar que se produzca prevención primaria, es decir, para evitar que se produzcan factores de riesgo. Pero si aparecen factores de riesgo, es muy importante controlarlos para evitar que el paciente pase a prevención secundaria. Y si el paciente está en prevención secundaria, es muy importante tratarlo adecuadamente para que pase a esta última fase, que es el final de nuestras vidas, el final en forma de un evento cardiovascular mortal. Muchas gracias por su atención.